Bueno, pues muy buenos días. El saludo de mi esposa siempre es muy grato, porque ella es la que más os cuida. Quiero que lo sepáis, siempre está pendiente de vosotros, siempre está atenta a cualquier necesidad, porque hay una distribución de papeles. Incluso en los cielos hay una distribución acordada por el propio cielo y que se manifiesta en toda la creación y en todos los momentos. Y especialmente ahora que estamos ya tocando las últimas oportunidades que este mundo tiene, las últimas oportunidades que Dios está dando para que tanto sus hijos, los que invocan su nombre, los que somos llamados su pueblo, como aquellos que lo rechazan, todos tengamos la misma oportunidad. La oportunidad de conocerle, la oportunidad de tener un encuentro personal con Él. Porque el Señor todo lo estableció en orden, todo lo estableció en perfección, todo lo hizo de acuerdo a un plan. Muchas veces hemos escuchado hablar de ese plan y le consideramos maravilloso, pero consideramos también que es solamente un plan para este tiempo, para estar aquí. Y yo pienso, sinceramente, que Dios nunca quiso que nosotros como seres humanos estuviéramos aquí en la tierra simplemente para sufrir, para pasarlo mal, para estar llenos de dolores, para ver la muerte, para ver la enfermedad. No, sino que realmente Él quiere lo mejor, Él ha preparado lo mejor. Ahora bien, el tiempo, y ya ha transcurrido un buen tiempo, tiene dos características. Una de ellas es buena. El tiempo nos puede conducir a la madurez. El tiempo en nuestras vidas personales nos lleva a ser personas cada vez más sensatas. A veces recordamos lo que un día hicimos de jóvenes y nos asusta, porque ahora tenemos una edad, tenemos una familia, tenemos unas características que nos hacen asentarnos. Eso es bueno del tiempo. Ahora, el tiempo también puede convertirse en un gran enemigo cuando olvidamos, cuando no tenemos fresco todavía en nuestra mente, en nuestra memoria, las cosas importantes, las cosas fundamentales, trascendentales. Le pregunté al Señor qué quería que compartiera en el día de hoy. Pues generalmente siempre lo hago, ¿no? Porque no hablo por mi propia cuenta, sino que hablo lo que el Señor quiere que hable. Asimismo dice el propio Jesucristo, ¿no? Que Él hablaba todo lo que escuchaba de su Padre. Así que mucho más nosotros que somos tan limitados, que estamos tan llenos de trabas, necesitamos mucho más que Él estar pendientes de lo que Él dice y de lo que Él quiere. Y hay dos preguntas que hace 2000 años el Señor hizo, pero que hoy adquieren un sentido como nunca. Dos preguntas. Una de ellas está en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Hablando ahí de una situación, sabemos, donde el Señor mismo, dando un ejemplo negativo, aparentemente, está hablando de que Él sí es un Dios bueno y justo, y que hará justicia con nosotros, pero lanza una pregunta, que es para hoy, es para ahora. Y dice el versículo 8, en la segunda parte: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Buena pregunta, ¿verdad? Cuando venga el Hijo del Hombre. Es una expresión que también vamos a encontrar en la otra pregunta. Y tú oyes la palabra Hijo del Hombre y a lo mejor crees que es, como muchos confunden, que Jesucristo es Hijo de los hombres, que es una creación más, la más importante, la primera, pero es un ser creado. Hoy hay un gran ataque a la figura de Cristo. Simplemente lo que estamos viendo a nuestro alrededor ya es un ataque a la figura de Cristo, porque se están haciendo cosas que Él nunca dijo que se hicieran. Nunca dijo que se hicieran de esta manera. Y se ha perdido totalmente el sentido de lo que Él vino a hacer. Dejo esa pregunta ahí en el aire, porque tú mismo deberías contestártela hoy. Si está a punto de venir, ¿hay fe en ti? Porque dice que en la tierra no la va a encontrar. La respuesta es evidente, es no. Estas preguntas siempre llevan una respuesta y la respuesta es no hallará fe en la tierra. Porque fe no es cualquier cosa. Fe es creer en la palabra, es creerle a Él. La mayoría de la cristiandad confunde creer en Dios como algo importantísimo, olvidando que hasta los propios demonios dicen que creen en Dios también. Pero nunca han cambiado ni nunca cambiarán. Porque lo importante es creerle a Él. La segunda pregunta la encontramos en el capítulo 16 de Mateo. 16. Si me acompañas en la lectura, a partir del versículo 13 dice: al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Tenía interés en saber qué pensaban de él, él lo sabía. Pero quería recoger el sentir que había en sus discípulos de lo que ellos escuchaban. Y hoy podríamos salir a la calle donde la gente está paseando sus perritos. Hace un momento estaba ahí arriba y veía gente paseando su perrito, dando vueltas, ajena totalmente a su propia realidad, a lo que está realmente ocurriendo. Porque recuerda, cuando el Señor venga no va a hallar fe en la tierra. Lo tiene que hallar en sus hijos. Tiene que encontrar fe en nosotros. Porque tampoco creas que es fácil. Tampoco creas que es habitual. Tampoco creas que todos los que están reunidos en este momento en el nombre del Señor están realmente sabiendo ni siquiera quién es el Señor. Es triste, pero esto es una realidad objetiva. Por eso Él pregunta: cuando yo vuelva, ¿hallaré fe en la tierra? Y ahora les pregunta: ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién soy yo? Y ahora sale a la calle y pregúntale a la gente: ¿quién es Jesucristo? ¿Qué estáis haciendo hoy? ¿Qué hicisteis ayer y antes de ayer? Pregúntales. No saben. No saben. Tristemente no saben. Cuando la promesa más grande que Dios había manifestado en su deseo y en su amor hacia nosotros tuvo respuesta hace 2000 años, pero la gente se olvidó. Nos hemos olvidado completamente de quién es Él. Entonces,
lo vemos en sus respuestas, a él no le extrañó para nada, ¿no? Ellos le contestaron, unos, pues, que eres Juan el Bautista, que acababa de morir. Acababa de morir. Todos lo conocían porque había venido a predicar el arrepentimiento, para que la gente se bautizara para arrepentimiento de sus pecados, preparando el camino para el Señor. Una situación, por cierto, parecida a la que nosotros tenemos hoy, que estamos preparando también su camino para su segunda venida. Bueno, y unos decían eso. Otros, pues tal vez es el profeta Elías, ese que ya sabéis que en toda celebración de los judíos todavía le guardan un asiento a Elías porque siguen esperando a Elías. No entendieron que Jesús les dijo, mira, Elías es precisamente Juan. Él ha venido a preparar el camino. Y no ha habido de los nacidos de mujer otro más grande que él. Pero todavía los religiosos siguen esperando a Elías. Y repito, si conocieras la liturgia hebrea, sabrías que todavía le guardan un lugar, porque saben que tiene que venir primero Elías, antes que venga el Señor. Y algunos, pues dicen, bueno, pues algunos, Jeremías o cualquiera de los profetas, ¿no? O sea, todos reconocían, sí, es un personaje extraordinario, no eres normal. O sea, la gente sabe que no eres normal, que hay algo que te caracteriza, algo en la conversación con Jesús, ¿no? Algo que sí, que saben, que no es lo corriente, que no eres una persona simple, pero ninguno acertó. Y ahora viene la pregunta del millón. Ahora viene una pregunta que, aunque hace 2000 años se la hizo a ellos, nosotros tenemos que respondernosla hoy. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Qué piensas? ¿Quién es Jesús? ¿También vamos a decir que es uno de los profetas? ¿Un ser extraordinario? ¿Alguien distinto, evidentemente? Y esto es algo que solamente puede ser revelado de parte de Dios. Por eso, quizá la revelación para estos tiempos se ha relajado tanto, que muchas personas nos hemos convertido en simplemente oidores, escuchamos la palabra, prestamos cierta atención, pero hay algo que tiene que ser revelado. Porque entonces se levanta Pedro, Simón, Pedro, y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hoy, quizá por el rechazo, la animadversión tan grande que ha habido hacia todo lo que viene del pueblo que Dios escogió, que Dios levantó para en medio de ellos venir a este mundo, no conocemos la profundidad de sus palabras. Igual que os dije antes que cuando oímos Hijo del Hombre, para muchos se ha convertido en su propia doctrina y creen que Jesucristo no es lo que realmente es. También para muchos esta expresión repetida, hay dos, Hijo de Dios, Hijo del Hombre. Para ellos, para los que entienden, para los que conocen la profundidad de la palabra y de las Escrituras en su antigüedad y en su profundidad, saben perfectamente que está hablando de Dios hecho hombre. Tanto una expresión como otra. Y fijaos, Jesús la usaba muchísimo, muchísimo. Entre otras cosas, porque había una implicación muy importante. Él vino a salvar, no vino a enfrentarse con el pueblo romano, y en todas sus reuniones no te quepa la menor duda de que siempre habría espías. Había espías de parte del Sanedrín para saber qué es lo que estaba diciendo ese hombre que tanto alborotaba y tanto alteraba el orden constitucional.
pero también de parte de los romanos, que nunca admitirían una sedición. Y la palabra Mesías la conocían bien, ellos estudiaban perfectamente la cultura. Y sabían que si a esta pregunta hubieran respondido, tú eres el Mesías, ellos sabían que el Mesías era un personaje no solamente espiritual, sino político. Y lo que supondría para los romanos era una amenaza y por tanto hubieran cortado radicalmente toda la predicación del Evangelio y sin embargo ellos no lo hicieron nunca. Es más, Poncio Pilato y sobre todo su esposa, sabéis muy bien que era admiradora. Ella no solamente estaba escuchando para espiar a ver qué decían, sino que sus palabras habían llegado a lo profundo de su corazón. A pesar de ser una mujer romana, ya ella entendía que había algo en ese hombre que cautivaba su atención y le llegó a decir a su marido, no tengas nada que ver con ese hombre porque es justo. Sin embargo, conocemos la historia, que él no tomó acciones radicales, sino que simplemente se desentendió. Como hoy conocemos, se lavó las manos y diciendo, allá vosotros. Cuando él tenía su autoridad para decir, no, esto no ocurre, pero debemos entender que no pudo haber hecho eso nunca, porque hubiera cortado el plan de salvación para todos nosotros, hubiera arruinado totalmente los planes que Dios tenía en su mente, en su corazón, porque siempre son para salvar, siempre son para rescatar, siempre son para traer de vuelta a casa a lo que Él creó con tanto amor y con tanto empeño. Por eso le dice, dichoso eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y hoy tiene que ser una revelación también para nosotros. Pero, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es? La estadística sería demoledora. Casi nadie sabe quién es. Un personaje importante. Todo el mundo lo sabe. Igual que sabían que era alguien distinto en aquel tiempo, todos los que rodeaban a Jesús y estaban viéndolo. Imagínate hoy que no le vemos. Sí que hay una sensación en todo el mundo de que es alguien especial. Alguien, ayer estábamos paseando, fuimos a comer, ¿no? Y veía restaurantes que no son, vamos a llamar, de la cultura cristiana, ahí cerrados. Y le pregunté a David, ¿y estos que no son cristianos, que son musulmanes, hindúes, eso, también cierran hoy? O sea, que se ha convertido algo en un no se sabe qué. La gente realmente no sabe qué está haciendo. No voy a entrar en la discusión porque sería muy larga, ¿no? De si es o no es, porque definitivamente no es, pero no estoy hoy para eso. Hoy, ¿sabes? Hay algo que tiene que profundizarse en nuestros corazones. Hay algo que tiene que revelarse en nuestros corazones. Hoy tienes que decirle, Señor, hoy quiero que me reveles quién eres tú realmente. Porque puedes tener el conocimiento intelectual, puedes tener el conocimiento general, abstracto, ambiguo, que te lleva de aquí para allá, que ha movido la sociedad realmente. Pero hoy necesitamos, en este último tiempo, conocer por revelación quién es Jesucristo. Y Jesucristo, te lo podía resumir en una sencilla frase, es Dios. ¿Pero por qué sé que es Dios? ¿Por qué sabemos que es Dios? Cuando vamos a las Escrituras, si tú recuerdas, comenzaste tu lectura en Juan capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Al menos a mí me lo aconsejaron y así lo hice en tiempos pasados, ya hace 39 años.
que un día 24 de diciembre de 1982 recibí a Cristo en mi corazón. Nunca me olvidaré. Es imposible. Aparte de la fecha que era característica, es que el cambio fue tan importante, tan radical y tan trascendental que nunca podré olvidarlo, ¿no? Pero comencé a leer las Escrituras precisamente con ese pasaje. Porque Juan es un apóstol con unas características muy especiales. No podríamos saber cómo se nace de nuevo si no leyéramos a Juan. No podríamos saber cómo se opera nuestra salvación si no conocemos el Evangelio de Juan. Y no podemos conocer la naturaleza de Dios si no es con el Evangelio de Juan, de forma sencilla y práctica. Y comienza diciendo en su Evangelio, en el principio, quiere decir en el principio de todos los principios, arché es la palabra. Cuando nada existía, dice, ya el verbo era Dios. Nada existía, pero ya era el verbo. Y el verbo, dice, hablando de Cristo, la palabra encarnada, era Dios. Y el verbo, era con Dios y el verbo era Dios. Quiere decir que aunque nació hace 2000 años aproximadamente, ya existía. Él es el modelo y el ejemplo de toda la creación. Todo lo creado se fijó en Él. Cuando estamos hablando de Cristo, por eso, como hay tanta confusión, porque, ¿sabes? Satanás siempre ha querido cambiar los tiempos, lo dice claramente la palabra. Ha querido tergiversar el plan de Dios y ha querido cambiar los tiempos y las sazones. Y ha querido que la gente, sí, no podría evitar que honraran a Dios, pero cambió totalmente el escenario, cambió las circunstancias para que la honra ya no fuera tan directa, tan clara hacia Dios, sino que se repartiera, se diluyera, perdiera esa esencia fundamental, porque si todo el mundo supiera que Cristo es el Dios creador, que ya existía como modelo, las cosas cambiarían para mucha gente, pero no es así, porque hoy se permite, por así decirlo, un reconocimiento, pero es parcial, un reconocimiento cortado, sesgado, manipulado. Pero el reto para nosotros es que tenemos que saber quién es Jesucristo. Y tenemos que saberlo no solamente porque la Escritura, porque es la Escritura, la palabra la que se hará carne también en nosotros, la que se hará revelación en nosotros. Y Juan nos guía hacia eso. Fíjate, en el mismo Evangelio, en el capítulo 14 y en el capítulo 20, hay dos acontecimientos con dos de sus discípulos, ya pasado el tiempo. Uno de ellos es Felipe. Recordáis, Felipe no estaba en el momento que aparece Cristo. Y le pregunta directamente, él era un hombre honesto. En el capítulo 14, versículo 9, dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Recuerda, él le pregunta, muéstranos al Padre y entonces creeremos en ti. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Era evidente, y es evidente, que Cristo estaba en todo su esplendor, pero con una limitación. En Filipenses capítulo 2 hay algo que a mí me impresionó de Jesús siempre. Porque yo no entendía cómo, Señor, puedes estar aquí entre nosotros, estuviste entre nosotros y la gente no era capaz de caer desmayada, deslumbrada ante tu presencia. Porque
Tenía que ser algo impresionante. Pero ahí mismo en Filipenses un día me lo explicó. Porque dice que el que no escatimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Cuando Dios vino a la tierra, cuando Cristo vino a la tierra, que es Dios entre nosotros, Emmanuel, significa Dios entre nosotros, aquí, presente en la tierra, dice, se despojó a sí mismo de toda su autoridad. Nunca pudo dejar de ser Dios. Este es el grave problema que algunos no quieren enfrentar. ¿Cómo iba a dejar de ser Dios si Dios nunca deja de ser? Nunca. Él siempre fue Dios, pero se despojó a sí mismo y tomó la misma forma que nosotros. Tomó las mismas características que tenemos nosotros. Primero, porque necesitaba estar aquí unos años. No por Él, sino por ti y por mí. Pero esas características humanas las presentó con toda claridad, de tal manera que Él fue como nosotros en todo. Quiere decir que esas mismas cosas que pasan por tu mente, esas mismas cosas que has vivido, esas mismas cosas que has sentido, esas mismas cosas con las que has luchado, también Cristo pasó por ellas, como un ser humano exactamente igual que nosotros. Fue capaz, es más, hay alguien que dice, y yo me uno a su pensamiento, que necesitó mucho más poder el Señor para contener su deidad, para contener su poder mientras estaba aquí en la tierra, que para crear todo el universo, que sabes que es algo sumamente sencillo para Él, porque solamente dijo y su palabra se convirtió en un hecho. Pero contener durante más de 30 años la explosión de poder, la grandeza y la maravilla que es Él en su presencia y en su esencia, y la pudo contener para nunca, más que en algunas ocasiones, recuerda, solamente se presentó una vez, porque quería que 3 de sus discípulos supieran lo que había más adelante. ¿Recuerdas en la transfiguración? Cuando se los llevó a aquel monte, al monte Hermón, y allí se presentó como iba a ser, y ellos se deslumbraron. Fijaos, si hubiera estado todo el tiempo en esas circunstancias, porque también necesitaba que la gente creyera a la palabra, no creyera por la majestuosidad. Porque si nosotros viéramos un ángel, un simple ángel, yo creo que todos nos asustaríamos tantísimo que creeríamos en lo que nos dijeran. Pero nunca Dios quiso impactar el corazón de los hombres con cosas extraordinarias, sino quiso impactar con un amor, pero un amor real, que se basara en una fe genuina, se basara en que tenemos que creerle lo que Él ha dicho. Puede demostrar, y ha demostrado y ha hecho milagros y sigue haciendo milagros, pero no es su plan. El plan es que nosotros creamos porque Él lo dice. Y cuando nosotros hemos creído de esa manera, entonces se revela. Y ya no tienes duda, como Pedro. Y ya puedes decir, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, sin ninguna duda. Y muchos, incluido Pedro, no tuvieron dudas en entregar su vida. Alguien puede pensar, y lo piensan, que fue por una mentira. Alguien puede pensar que por una mentira tú te dejas matar. ¿Tú sacrificas tu vida por una mentira? Y mira, los que estamos en el servicio al Señor muchas veces hemos pasado por ese proceso. Nosotros, y no lo considero ningún mérito, dejamos nuestras cosas, dejamos nuestros planes, dejamos nuestros proyectos, dejamos lo que ya teníamos iniciado, porque nos pareció que lo único que valía la pena era predicar de Cristo. Hoy
Vosotros no conocéis la historia, ni tenéis que conocerla, pero yo os la cuento. Muchos de los hombres y mujeres que están dedicando su vida a predicar el Evangelio no es porque no sepan hacer otra cosa, sino porque el amor de Dios ha sido tan impactante, pero no porque haya hecho nada espectacular. Cuando nosotros decidimos servirle al Señor, no es que hubiera hecho nada espectacular, sino creímos su palabra y creímos que era un compromiso para este tiempo. Y todavía, después de 39 años en mi caso, el caso de Emma todavía son muchísimos más. Ella, podríamos decir que es cristiana de toda la vida. No se es cristiano de toda la vida, quiero que lo sepas. Pero prácticamente ella se crió en el Evangelio, sus padres eran cristianos y por tanto no oyó otra cosa más que ella sí sabe que un día tuvo que aceptar ese mensaje, un día tuvo que aceptar la realidad del amor de Dios que estaba llamando a su puerta, pero no con cosas, repito, espectaculares, con ángeles grandes que se le aparecieran, sino porque creyó por revelación. Como yo tuve que creer por revelación, como cada uno de nosotros tiene que creer por revelación. Porque cuando eso se hace una revelación, dice, bienaventurado eres Simón Pedro, porque nadie te lo reveló más que mi Padre. Entonces se convierte en algo que ya no puedes evitar, algo que te lleva ya para el resto de tu vida, algo que no tiene excusa, no puedes volver atrás. Y aunque vengan las tentaciones que siempre van a venir y te digan, como en algunas oportunidades, pues también nosotros habremos pensado seguramente, y digo habré porque yo ya he desechado totalmente esas cosas de mi mente, porque considero que es lo más importante, lo más hermoso y lo más trascendental que he hecho en mi pobre vida. Si mi vida hubiera seguido como iba, yo podría haber sido a lo mejor una persona con dinero, pero qué pobreza tan grande solo tener dinero. ¡Qué pobreza tan grande! El Señor dice, de poco te vale haber ganado todo el mundo si tu alma se pierde. Y hoy nosotros tenemos una gran satisfacción, y la tengo al veros, y la tengo al ver lo que está pasando en Sevilla, y lo que está pasando en Barcelona, y lo que está pasando incluso en Alemania, en todas partes donde el Señor nos ha permitido sembrar. Humildemente, y no es falso, humildemente, pero hemos podido sembrar esa palabra a través de otros, a través directamente de nuestros labios, pero hemos podido sembrar esa palabra. Esa es la mayor riqueza, esa es la ganancia que nadie nos podrá quitar. Y cada vez sé que hoy os estoy viendo y estoy viendo este lugar que conozco, bueno, no desde antes de la fundación del mundo, pero casi. De cuando este ministerio comenzó allí donde estuvo aquel político Assange, refugiado en la embajada de Ecuador. Allí comenzó. Assange era, ¿sí? Sí. Y qué bueno veros. Y qué bueno ver que además tenéis amor y entusiasmo. Os estoy hablando a vosotros, pero porque quiero afirmar vuestros corazones. Hay un estudio larguísimo, de todo lo que significa la deidad de Cristo. De todo lo que significa y las veces que Él lo dice directamente, como lo dice el Evangelio de Juan. Pero fíjate, a través de las características del Dios Todopoderoso, que solo Él puede tener, como la omnisciencia. Claro, cuando tú sabes en quién has creído y que has creído en alguien que lo sabe todo, eso tiene que traer una paz, al menos a mi corazón la trae. Que mi Señor, el que dio su vida por mí, lo sabe todo, lo de mañana también. Porque ahora es el tiempo de la incertidumbre. ¿Sabes? Hay mucha gente que se ha escondido como hacen los avestruces
esconden su pequeña cabeza en la tierra y dejan el enorme cuerpo fuera y ellos creen que ya nadie les ve. Y la gente está escondiendo la cabeza. Y quieren vivir en medio de esta situación tan paradójica, extraña. Pero para Dios no. Para nuestro Padre, para nuestro Señor, no es extraño. Él sabe perfectamente lo que está pasando. Él sabe todo lo que está ocurriendo. Y Él tiene cuidado además de nosotros. Por ejemplo, le dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 16, versículo 30. Dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas. Esta es una característica que solo Dios tiene. Ahora entendemos que sabes todas las cosas. No necesitas que nadie te pregunte. Por eso dice, creemos que has salido de Dios. Y hay cantidad de ejemplos en los cuales el Señor mismo, por ejemplo, Mateo 9:4, ahí dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? No lo olvides, ahora que hay tanta incertidumbre, el que te ama, el que ha mostrado que te ama porque ha dado su vida, sabe, conoce el día de mañana lo que las autoridades tengan en sus mentes, lo que el propio diablo, Satanás, que sí existe, creamos o no, vaya a hacer, ya él lo sabe. Por eso la fe. Hallará fe en la tierra. Y la fe es que yo sé que Él sabe y confío en Él. No me puede pillar nada de sorpresa. Nada me puede alcanzar y decir, uy, es que no sabía, es que esto no estaba previsto. No. Si algo pasa en tu vida, es porque o has sido negligente o porque tiene que pasar. Pero la garantía y la certeza que nosotros tenemos. Por eso es importante que sepas quién es Él. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo, todo. Y si cada día cuando tú terminas tu jornada y le das gracias al Señor porque dices, Señor, es que tú lo has sabido todo. Y mañana será otro día. Y mañana comenzaremos una nueva etapa. Pero nunca a la deriva. Nunca a ver qué va a pasar. Sí va a ser emocionante. Cada día con el Señor es emocionante. Cada día el Señor nos va a sorprender, pero para bien. Pero nosotros, y esto acostúmbrate por favor, a confiar en Él, porque Él es Dios. No es un hijo de Dios, simplemente. Es Dios y sabe todas las cosas. Es omnipotente. Omni significa lo máximo. Entonces, omnisciente es que todo lo sabe, omnipotente que todo lo puede. Y en Él es que estamos confiando. En Él es que hacemos descansar nuestra vida. En Él es que estamos ahora mismo escuchando estas palabras que yo traigo, pero yo le he dicho, Señor, tienen que ser tus palabras. Tú tienes que traer esa convicción, esa revelación a nosotros para que cuando vengan los vientos, cuando vengan las tempestades, cuando vengan los ríos y golpeen contra nuestra vida, dice, nuestra vida no se va a mover porque está fundada sobre la roca que es Cristo. Pero van a venir y están viniendo sobre todos y ya estamos viendo cómo hay gente que se ha hundido. ¿Por qué? Y hablo de gente incluso dentro de la cristiandad, porque tenían una carcasa, tenían algo bonito, algo sí, espectacular, pero no había base, porque no habían creído en Él, quién era el verdadero Hijo de Dios. Y su vida cayó, y su ministerio cayó, y caerá más todavía, pero
está diciendo: a ti no te pasará nada. Tú puedes estar confiado, seguro en mí. Y es en el Señor en el que tenemos que estar confiados, porque Él es el que todo lo puede. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, Él lo afirma, ¿no? Pero ahí ya está en el cielo. Dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Y fíjate lo que dice: el Todopoderoso. El Todopoderoso. Nadie puede nada. Él todo lo puede. Pero hablando de Él, en la carta a los Hebreos, dice en el capítulo 1, lo leí en estos días en el tiempo devocional, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Está hablando de Cristo. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sabes? Para aquellos detractores de la figura de Cristo, donde sí le atribuyen algún mérito, pero nunca lo que Él es, creen que está sentado a la derecha. Y seguramente esa imagen está en tu cabeza. No está sentado a la derecha. No hay derecha ni izquierda en el cielo. Hay un solo trono. Hay un solo Dios, un solo Señor. Está sentado sobre su propia majestad, sobre su propio poder. Eso es lo que significa en hebreo. Igual que antes os decía, por la limitación que tenemos cuando oímos hijo de Dios o hijo del hombre. Estamos creyendo lo que realmente podría significar en la tierra. No estamos teniendo la imagen correcta, que es Dios mismo, que un día se hizo hombre, pero Él mismo es Dios, y es Padre, y es Hijo, y es Espíritu Santo. Eso significa que se sentó sobre su propio poder, sobre su propia majestad, porque la diestra significa poder, no es la derecha. Significa poder. Y se sentó sobre Él mismo, porque es Él mismo el que se despojó para venir a la tierra. Pero ahora ha vuelto otra vez a tomar su vestidura. Ha vuelto a tomar su grandeza. Y ahora está sentado en el poder. Y ahora es lo que dice desde arriba: confía en mí. Porque vendrán dificultades, vendrán ríos que chocarán contra tu vida, y vientos y tempestades. Pero ahora es el tiempo de saber en quién hemos confiado. No hemos confiado en el mejor hombre de la historia. No hemos confiado en un campeón. Hemos confiado en Dios mismo, que se tomó la molestia, por amor, de venir a rescatar aquello que ama tan profundamente, que yo a veces le digo: Señor, podías habernos dejado. Qué fácil hubiera sido para Él decir: bueno, el proyecto hombre fracasó. Quizá nosotros lo hubiéramos hecho. El proyecto hombre fracasó. Nos tomamos una molestia, porque ya te dije que todo lo creó por el poder de su palabra. Simplemente estaba allá en lo alto y dijo: hágase, y todo como decía se hacía. Pero tú sabes que cuando llegamos nosotros ya no fue así. Cuando llegamos nosotros, cuando llegó el momento más importante de la creación, bajaron, y hablo en plural. Elohim significa plural. Bajaron el Padre, bajó el Hijo, bajó el Espíritu Santo a la tierra. Y ya no dijo, sino que tomaron barro, dieron forma. ¿Sabes con qué forma? Con la de Cristo.
tenemos la misma forma que Cristo. Nos dieron forma a aquel muñeco de barro y sopló aliento de vida, sopló su espíritu, algo personal que Dios hizo. No lo quiso hacer desde su majestad en las alturas, sino que Él mismo vino mostrándonos ese amor tan comprensible para los seres humanos. Pero somos hechura de sus manos, como Cristo. Él es el modelo. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Siempre existió. Por eso lo que existe ahora es modelo de lo que ya existió. Y nosotros somos modelo de Cristo, que dentro de su distribución, dentro del papel que cada uno tiene, porque es un solo Dios, pero sabemos muy bien, yo tardaría horas en explicaroslo, pero lo podría explicar, y seguramente lo entenderíais, por qué hay tres. Porque era necesario. Pero hoy, ese Dios omnipotente se humilló dos veces. Una cuando vino a hacernos, vino aquí. Dejando su gloria, vino aquí. Y la segunda cuando estuvo a rescatarnos de nuevo. A buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aún volverá otra vez. Eso no puede borrarse de nuestra mente, que estamos a punto de ver cómo Él nos va a tomar a sí mismo. Como el otro día recreábamos en esa maravillosa ceremonia que yo cada vez estoy más enamorado de lo que es una ceremonia de boda, porque es el plan de amor de un Dios bueno para con nosotros, que quiere compartir la eternidad con nosotros. Y cuando yo lo pienso, digo, ¿conmigo? ¿De verdad quieres compartir la eternidad conmigo? Conociéndome como me conoces, porque vosotros no me conocéis, no tenéis ni idea de quién soy. Tenéis una imagen, algunos demasiado ideal de mí. Si me conocierais. Pero Él sí me conoce. Él sí sabe lo que pienso. Él sí sabe de lo que miro. Él sí sabe lo que siento. Y su amor no varía ni un milímetro. Eso es lo que a mí me maravilla. Y yo le tengo que decir, Señor, pero ¿cómo es posible que no cambies después de conocerme? Es más, si cambias es para mejor, es que siento que me amas más todavía. Qué impresionante. Por eso la pregunta, ¿y vosotros quién decís que es? No es un personaje importante de la historia. ¿Qué va? Es el amor personificado. Es el amor hecho carne y que todavía se manifiesta hoy, al día de hoy, después de conocernos. Es impresionante. Él es omnipresente. Omni significa que está presente en todas partes. Hoy, por ejemplo, dice la Biblia que donde haya dos o más reunidos en mi nombre, dice, yo estoy allí en medio de ellos. Y está aquí, y está en cada lugar donde haya realmente hijos que se reúnen en su nombre y con la intención clara de honrar su nombre. Si hay algo que nos impresiona es que es inmutable. Es otra característica de Dios. Dice Hebreos 1:11. Ellos perecerán. Dice, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú, dice, eres el mismo y tus años no acabarán. Porque ya existía
y siempre existirá. Pero la diferencia es que quiere existir contigo y conmigo. No va a estar por toda la eternidad solo. Me resulta tan impresionante que el otro día lo meditaba cuando estaba preparando un poco la boda, diciendo: Señor, ¿no había nadie en el cielo al que pudieras elegir para ser compañía tuya por toda la eternidad? Y el Señor me dijo: no. Por eso bajé y os hice a mi imagen y semejanza. Y os di mi misma forma. Y quiero que vosotros, que sois imperfectos, pero a la vez perfectos, porque en la medida que nosotros estemos creyendo, confiando, pero locamente enamorados de Cristo, Él dice: entonces os voy a convertir en algo tan superior que ya vais a ser como yo. Y he querido que todo ese proceso de dolor, porque recuerda, dice el Salmo 1, aunque ande en valle de sombra de muerte, 1 o 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, Él siempre estará con nosotros, porque Él mismo por el dolor perfeccionó el amor y en nosotros también se está perfeccionando. Pero hoy somos cristianos blanditos, muy blanditos. La gente se ha dedicado a predicar mentiras y a decir: no, los hijos de Dios no pueden tener dificultades. Los hijos de Dios somos privilegiados. Los hijos de Dios somos muy bendecidos, tenemos que ser prácticamente ricos. Eso no es cierto. Si le preguntáramos a aquellos que tuvieron que pasar antes que nosotros por este camino, aquellos que nos han dejado escrito lo que había en el corazón de Dios y que ellos lo entendieron, como Pedro, que le dice el Señor: bienaventurado eres porque esto no lo aprendiste aquí en una escuela, en un seminario, no, esto te lo reveló Dios, mi Padre. Y Dios no cambia. Conocemos muy bien esa frase que está también en Hebreos 13:8, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él es santo. Él es santo. Dice 1 Juan capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Por eso se hizo como uno de nosotros, para quitar nuestros pecados. ¿Recuerdas cuando lo ve Juan el Bautista? Hay una expresión que a mí, cuando hace años la entendí, y dije: Señor, qué gran esfuerzo hiciste para venir. Porque todo lo que hizo Juan, todo lo que hacía en el mundo religioso, todo lo que hicieron anteriormente los profetas era con la intención de cubrir, de tapar por un rato el pecado. Pero sin embargo, cuando Juan lo ve, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado. No lo cubre. La sangre de los animales era para cubrir el pecado. Todo lo que se hacía y ese derramamiento no era porque a Dios le guste ver sangre, sino porque estaba intercambiando, y aquellos que éramos los verdaderos culpables, los que merecíamos el castigo, Dios decía: no, yo voy a mirar la sangre de ese animal, voy a creer que eres tú y a ti te perdono la vida. Pero eso era un tiempo, hasta que volvía uno nuevamente a caer. Pero ahora con Cristo también seguimos cayendo, pero ahora Él quitó el pecado. Y cuando tú vives realmente en la fe del Hijo de Dios, cuando vivimos realmente confiando en Él, vemos como el pecado
pierde absolutamente su poder y es como si lo quitaran de nosotros, y llega un momento, y es un proceso, y ese proceso ya sabéis que nosotros estamos para ayudarlo y para darle sentido y para darle estructura, es para que nosotros llegue a un punto en que es que no tienes ningún deseo de pecar. Se deshace como algo que le cae un ácido fuerte, se deshace. Y llega un momento en que solo pensamos en vivir para Él. Las luchas nunca cesarán, porque nuestro enemigo todavía está ahí buscando y buscando y buscando nuestras vidas. Pero ahí está también el Señor. Por eso hoy yo quiero que venga esa revelación a tu corazón, a nuestros corazones, y en este tiempo en que aunque los años están cambiando, no están cambiando conforme al diseño de Dios, eso lo sabemos. El diseño de Dios es totalmente distinto, porque recuerda, los planes que tiene Satanás y que ha logrado es cambiar los tiempos, ha cambiado el calendario, ha cambiado todas las cosas. Y hoy estamos aceptando como corderitos todo aquello que se nos ha impuesto. Pero Él nos llevará hasta el último instante. Él que creó todas las cosas. Él que hizo algo que nadie podía hacer. Perdonó nuestros pecados. Hay dos pasajes que vosotros sé que lo conocéis. Cuando le trajeron un paralítico, en dos oportunidades, el Señor, ¿qué hizo? Dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Ese perdón golpeó tan fuerte, fue como una bofetada en la cara de los religiosos, que dijeron: blasfemas el nombre de Dios. ¿Quién eres tú para perdonar pecados? Y el Señor responde y le dice: ¿qué es más fácil? ¿Perdonar sus pecados o decirle: toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Y le dice: pues para que creáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, toma tu lecho y vete a tu casa. Y así ocurrió. Y lo más importante es que sepamos que Él ha perdonado nuestros pecados. Y nos ha dado vida eterna. Dice Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y está hablando de nosotros. Nadie nos arrebatará de su mano. Porque un día, si llegamos a pasar por el tránsito de la muerte, Él nos resucitará. Él nos resucitará. Juan 11:43. ¿Recuerdas? A su amigo Lázaro le dio una voz y dijo: Lázaro, sal fuera. Y lo resucitó. Y Él ha prometido resucitarnos a cada uno de nosotros. Porque además ha recibido
la facultad de juzgar. Y nosotros con Él juzgaremos la tierra. No sé si lo sabías. Pero Él, todas las facultades, dice Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo el juicio. Y alguien nos va a juzgar con justicia, es Él. Porque también nos dio autoridad para hacer juicio, cuando venga en su gloria. Hay otra cuestión que apareció en mi mente. Pensando en todo lo que está haciendo la gente hoy, estos días. Yo le decía, Señor, ¿cómo es posible que estando tan lejos de la verdad, aparentemente no ocurre nada? Y vino a mi mente el Salmo 2. Con este salmo quiero terminar. Préstale atención porque esto es lo que el Señor opina. Esto es lo que Él tiene en su mente y en su corazón ahora. Comienza este salmo con una pregunta: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán, como están conspirando hoy contra el Señor y contra su ungido, pues dirán: rompamos sus ligaduras, rompamos sus compromisos. Y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos, el que hemos hablado de Él, se reirá. El Señor se burlará de ellos, dice, luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Nadie se espera esto. Nadie cree. Tienen algo que yo conozco como buenismo, humanismo. Y el buenismo y el humanismo dejan fuera lo más importante. Hemos hablado de que Él es el juez supremo y un juez no puede hacer justicia si no hay castigo. Ninguna justicia tiene ningún valor si no hay un castigo. De nada serviría que a ti ahora fueras a 200 millas por hora por la autopista y te sorprenden las autoridades y dicen: bueno, váyase usted para su casa, tranquilo. Tiene que haber un castigo. Y Dios, lo que yo le decía y me respondió a través de este salmo es: estoy a punto de hacer esto. El Señor me decía: he aguantado, he soportado una vez más humillación, burlas de todo tipo, siempre por amor a vosotros. Pero queda muy poco, porque este salmo es tremendo. Yo he puesto mi rey sobre Sión, dice mi santo monte. Yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho: mi hijo eres tú.
Yo te he engendrado hoy, dice, y pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Dice, ahora pues, reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Y el versículo 12. Vamos a meditarlo muy bien en esta mañana, porque lo vamos a hacer. Honrad al Hijo. Si estamos aquí hoy es porque supuestamente estamos honrando al Hijo. Y el Señor dice, honrad al Hijo para que no se enoje. Porque es lo que siento en mi corazón, que el Señor está a punto de ejecutar sus juicios. Y perezcáis en el camino. ¿Cuántos van a perecer en el camino? ¿Cuántos han perecido ya? Pues se inflama de pronto su ira. Pero yo en esta mañana, Señor, quiero quedarme con honrarte a ti, Señor. Hemos perdido el sentido, la orientación, hemos perdido tantas cosas, el conocimiento verdadero. Y tú estás a punto, Señor. Ya está listo para venir el que es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Tú has recibido el título como hombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y toda rodilla se ha de doblar ante ti y toda lengua ha de confesar que tú eres el Señor. Hoy yo te pido por aquellos hijos tuyos, estos tus hijos, todo lo que estamos reunidos verdaderamente en tu nombre, para que tú nos reveles y no dejes que este adormecimiento que está hoy gobernando en el mundo, esta especie de sopor, de sueño que está envolviendo a las gentes, que ni se dan cuenta de todo lo que está ocurriendo alrededor. Hoy nosotros seamos más conscientes que nunca, pero no solamente para ser conscientes por nosotros mismos, Señor, sino para que podamos llevar un testimonio, una palabra de aliento, una palabra de estímulo. Hay tanta gente que no sabe qué hacer, hay tanta gente que no sabe a dónde ir, hay tanta gente víctima, Señor, de su propia ignorancia, de sus propias circunstancias, pero tú eres el mismo, tú no has cambiado y sigues siendo inmutable y eres el que tienes el amor disponible todavía y sigues aguardando día tras día y dándonos oportunidad tras oportunidad para que vengamos y nos arrepintamos y nos doblemos en todo nuestro corazón y nuestro ser delante de ti, Señor. Hoy traemos nuestro corazón delante de ti. Hoy queremos, Señor, recibir esa revelación profunda, esa revelación que viene de tu parte, de quién eres Jesucristo. Y podamos responder a esas preguntas. Y puedas hallar fe en nosotros. Y puedas encontrar justos aliados para comunicar las verdades de tu amor a este mundo tan necesitado, alejado de ti totalmente, Señor. Totalmente. Hoy quiero darte muchísimas gracias, oh Dios, por esta congregación, por los que están y por los que no están, para que el entusiasmo que sus pastores traen a sus vidas para ser testigos no se decaiga, al contrario, se aumente de día en día.
para que el amor, el deseo de servir se multiplique todavía mucho más. Yo te alabo, Padre, por ellos, por sus vidas, por sus ministerios, por los que han de venir detrás de ellos, porque sé que vendrán. Porque hay mucha hambre y sed de justicia. Hay mucho hambriento y sediento que está esperando que alguien le comunique una palabra de aliento, que les diga quién es realmente ese Cristo que ahora tratan de honrar, pero que ni saben quién es. Y hoy juntos, Señor, honramos al Hijo. Yo te invito a que honres al Hijo. Como nos dice el Salmo 2, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y termina diciendo algo hermoso: dichosos los que en Él confían. Estas palabras son las que quiero que queden en tu corazón. Eres dichoso porque en Él confías. Perteneces a una gran familia. Eres miembro de los santos. Tu nombre está escrito allá en los cielos. Y nadie podrá tocarlo. Así que honra al Hijo.